llevándote la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, por favor? Algunas personas no pudieron venir el día de hoy, pero qué bueno que usted está aquí, hermanos, en la casa de Dios. Gracias por compartir ese tiempo. Gracias por permitirnos formar parte de su vida en este momento. Y si trae su teléfono en vibrador, se lo agradecemos mucho. Sí. Le doy la bienvenida a los que nos ven por internet también. Gracias a las personas que hacen eso posible, que se acercan a través de esos medios. Gloria a Dios. Si usted está aquí, por favor, si tiene su Biblia, puede acompañarme en el libro de Mateo, Mateo capítulo 14. Estamos, hermanos, estudiando los milagros con la naturaleza. La vez pasada miramos el milagro del vino, ¿se recuerdan? Convirtió Jesús en agua en vino. Y también miramos al pueblo de Israel con Moisés. Y hoy, hermanos, algo similar, pero en otro escenario, en otra ocasión. Y cómo es increíble, hermanos, cómo se relaciona el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. No sé si usted lo ha notado. Y las personas realmente no cambian. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Sufrimos de problemas similares. Incluso a veces dudamos que si vamos a poder comer el día de hoy, sabiendo que el día de ayer comimos, sabiendo que el día de ayer Dios estuvo con nosotros, sabiendo, y fíjense que eso, yo creo que conforme uno va viviendo más, como que se te va quitando eso. No sé si como que ya vas confiando más. Yo creo que por los años que llevas viviendo, te pones a pensar que dices, no, Dios realmente es fiel. Dios fue fiel conmigo ayer, va a ser fiel conmigo hoy. Amén. Dios no cambia. No más que nosotros tenemos que tener esa habilidad de saber creerle, pero ahí es donde está el proceso. Discúlpenos por el micrófono, que si no, uno se escucha demasiado, el otro no se escucha. A menos que llegando a la casa lo puedo meter en la licuadora a ver si me sale uno bueno ahí de los dos. Pero en fin, la palabra, hermanos, del capítulo 14, Mateo 14, el verso 22 en adelante, vamos a estar leyendo hasta el verso 33. Este es el milagro cuando Jesús camina sobre el mar. Hermanos, ¿a cuántos les hubiera gustado estar en la época de Jesús, nacer en esa época? Como que ahora ya piensan mejor, ¿no? Bueno, le quiero decir que usted y yo tal vez no lo hubiéramos hecho si hubiéramos nacido en esa época. Por algo Dios, hermano, siempre no nos da un problema más de lo que podamos nosotros resistir, más de lo que podamos llevar. Amén. Entonces, cada vez que se encuentran en un problema así, recordar que para ese tiempo nacimos, que para ese momento estamos aquí. Y si no nacimos en esa época es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Porque a la primera nos hubieran dado el espadazo y ya no estuviéramos ahí. Pero Dios siempre nos da lo que necesitamos para ese momento. Honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, la palabra de Dios se lee en el verso 22. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era
contrario. Amén. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Nos detenemos ahí tantito para entrar un poquito en materia, hermanos. Aquí la palabra de Dios dice que eran sus discípulos. Amén. Hay otro evangelio que dice que eran hombres. Pero Jesús, algo que he ido aprendiendo, hermano, últimamente, es de que este micrófono me va a volver loco, yo creo. En fin. Señor, ayuda a este micrófono, por favor. Bueno. A ver, alguien con fe que venga a orar por este micrófono, por favor, hermano. ¿Sí? Bueno. Entonces Jesús llega, hermanos, y viene, está predicando a la multitud, están sus discípulos ahí, ¿ok? Y llega, déjenme ver, le vamos a dar unos 3 minutos más, si no, agarramos otro, nos falló la fe. Entonces llega, Jesús agarra y lo lleva, hermanos, Él tiene todo bajo control, a propósito. Fíjese que son como esas cosas que Dios como que lo planea a propósito. No sé si a usted le ha pasado que de repente mira hacia atrás a su vida, dice, si no hubiera conocido a fulano de tal, no hubiera llegado a este lugar, o no me hubiera pasado esto, o no me hubiera dirigido hacia este lugar. Y lo que he visto yo, que los problemas que uno se topa en la vida son como las desviaciones. De que uno cuando todo va bien es como cuando tienes carril derecho y vas derecho, vas caminando con todas las luces verdes. Y cuando te topas un problema en la vida, es como que agarra y llega ese problema y como que te pones en un stop y comienzas a analizar lo que has estado haciendo bien y lo que has estado haciendo mal. Entonces son como esas desviaciones, amén. Déjame agarrar el multi. A ver. Bueno, nomás con este no estoy mucho acostumbrado, pero sí. En la vida son como esos problemas, hermanos, que uno se topa y a veces uno reniega. Y a mi corta edad o mucha edad, como que tengo lo que he visto es que a veces en los problemas son las más, es como Dios mostrando más amor que en las cosas buenas. Son como esos exámenes que te pones, que tú como a tu hijo, cuando está pequeño le vas poniendo cosas más grandes y se siente feliz porque las pasa. De esa misma manera, Jesús aquí, Él sabiendo, Él siendo Dios, sabiendo todo lo que iba a pasar, ¿ok? Agarra y los manda a sus discípulos. Y la palabra de Dios es clara. Dice que aproximadamente eran como entre las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Era la cuarta vigilia de la noche. Y los que han andado de madrugada saben que ahí es cuando está bien oscura la noche, ¿sí? Es cuando ya está a punto ya, pero llega en ese nivel que es cuando se pone más oscuro. Y la palabra de Dios es clara y dice que estaban a medio mar todavía, a oscuras y a medio mar. ¿Se recuerdan que una vez di un mensaje que significa estar a la mitad de algo? Cuando estás a la mitad de algo, significa, hermanos, ya no tienes el mismo entusiasmo de hacer las cosas. La mitad es un punto muy crucial en todas las cosas. Pasa en la edad media, pasa en los matrimonios, cuando están pasando por una crisis, todo. ¿Ok? Cuando estás así, porque se te acaba la gasolina y necesitas más. Y para acabarla, está muy lejos para retrocederse. Comienzas a ver hacia atrás y dices, como que para regresarme, como que ya está muy lejos para regresarme, pero también está lejos para darle, pero ya no tengo las mismas energías, ya no tengo las mismas fuerzas como cuando empecé. Y ese, hermanos, es un punto fuerte. Pero aparte de todo eso, estaba en la noche, oscuro,
estaban sin fuerzas prácticamente ellos. Dice la palabra de Dios que estaban en una tormenta o los aires que estaban siendo azotada la barca ahí. En esos momentos cuando estás así, normalmente uno no piensa en nada, te concentras ahí. Pero Jesús, sabiendo todos esos factores, hermanos, los manda a él adelante, pero los manda sin él en la barca. Es como cuando tú le das una misión, qué sé yo, a tus hijos y tú ya sabes lo que va a pasar. Y le dices, ¿sabes qué? Adelántense ustedes. Pero sabiendo tú, no los dejas totalmente a la deriva, los dejas y se váyanse, pero ahorita los encuentro, ahorita los alcanzo, porque yo tengo ahí más o menos calculados a qué horas van a llegar. Así Jesús, hermanos, en este episodio, cuando habla así, los manda, pero algo que me llama la atención, Jesús no se fue a perder el tiempo. ¿Se acuerdan qué fue a hacer Jesús? A orar. Miren, hombres que están aquí, y a los hombres sobre todo les hablo y después igual a las mujeres, pero fíjense que es bonito orar como líder, como cabeza de hogar, es bonito orar toda la familia juntos. Pero no sé a usted si les ha pasado y sea sincero con usted mismo contestándose, porque a veces las mujeres no los miran a los hombres orando. Las mujeres sobre lo regular son más sensibles y qué sé yo, oran más si quiere llamarlo así, todo eso. Pero los hombres, cuando oramos a solas, que te estás pasando por un problema, te lo recomiendo. Aléjate, aíslate, ve al carro si es necesario, ve al parque, ve a caminar, lo que sea. Cuando estás en esos momentos, ve y híncate o esté de pie o acuéstate y platica con Dios. Platica con Dios, porque cuando lleguen esos problemas, cuando lleguen el momento de la situación, ¿sabes qué? Vas a estar como Jesús, caminando. Recuérdense que también el mar representa en la Biblia, representan los problemas y representa el mundo también. Entonces, y la barca representa la casa, el hogar, el lugar seguro. Y de eso estaba siendo azotada por el viento, porque era contrario hacia ellos, hacia donde ellos iban, hermano. Eso quiere decir que ellos tenían ese destino y no se dejaban desviar por el viento. Ellos iban a donde tenían que ser. Siempre cuando tenemos un destino, siempre van a haber problemas. Y por lo regular, casi nunca el viento está a favor. Casi siempre cuando queremos ir a algún lugar, siempre como que fuera más fácil ir para otro lugar. No sé si a usted le ha pasado, que te propones hacer algo y dices, hubiera sido tal cosa y hubiera sido más fácil. Pero como dice esto, es más difícil. Pero siempre vamos a enfrentar los problemas. Continuamos en el verso 26, por favor. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, ¿qué pasó? Se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Se puede imaginar a alguien aquí, hermanos, estando, ahorita yo creo que no nos sorprenderíamos mucho porque mínimo hay registro que alguien caminó sobre el mar, sobre las aguas, pero ellos no tenían ningún registro. Amén. Ellos no tenían ningún registro en su memoria ni nada que eso era posible, caminar sobre el mar. Sin embargo, cuando ellos ven así, que viene caminando alguien ahí, lo primero que es un fantasma. ¿Por qué siempre es más fácil creer lo peor, hermanos? ¿Por qué siempre? Porque siempre lo más fácil, como dicen, es lo que no cuesta. Es más fácil pensar lo peor que pensar lo bueno. Pero nosotros, los seres humanos, somos así. Algo que quiero, hermanos, por favor, detenerme un poquito aquí. En hebreo dice que la fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve, amén, y lo que se espera. ¿Por qué estamos estudiando esto de los milagros con la naturaleza? Lo expliqué el domingo pasado. Porque una es cuando tú te conectas con Dios, Dios está y es en toda la creación, Él tiene el control y toda la creación no se le opone a Él, porque Él la formó, amén, y como Él la formó, todo el dominio. La diferencia entre nosotros, para que Dios haga un milagro en nosotros, siempre la barrera
va a ser no Dios, sino ¿quién va a ser? Nuestra mente, nuestro libre albedrío. Por eso siempre de acuerdo a tu fe va a ser. Si puedes creer, Marcos 9:23, si puedes creer, para el que cree, todas las cosas les es posible. Amén. Pero la barrera principal es el creer. Por eso los niños, hermanos, cuando están niños, ellos creen todo. Pero conforme va creciendo, ojo aquí, conforme va creciendo, ellos van dejando de creer y se van volviendo más incrédulos. ¿Qué fue lo que pasó? Dejaron de ser niños. Comenzaron el mundo a inyectarle todas las cosas que ellos van viendo y la gente que van conociendo. Por eso siempre nosotros somos el promedio de nuestras 5 personas que pasamos más tiempo. ¿Por qué? Porque vamos agarrando un poquito de aquí, un poquito de allá, porque nuestra mente va cambiando. Y así los discípulos estando ahí. Ahora, ¿alguien se puede imaginar cuál era la plática de los discípulos yendo para allá para el otro lado donde iban, hermanos? Iban solos. Yo me imagino, hasta aquí llegamos. Esto se va a hundir. ¿Para qué vamos para allá? Regresémonos, aprovechemos el viento que va para allá, esto, lo otro. Amén. O sea, siempre pasa eso. Pero fíjense aquí, ok, continuamos en el verso 27, por favor. Pero enseguida Jesús les habló diciendo que tener ánimo. ¿Se recuerdan que les dije que ya estaban sin ánimo? Es bien difícil, hermanos, lidiar con una persona que ha perdido el ánimo. Tú puedes animar a una persona que perdió una pierna, que perdió un brazo, tan así. Pero ve y anima a una persona que perdió el ánimo, que no tiene ánimo de levantarse, le crece la barba, qué sé yo, ya no se maquilla en el caso de las mujeres, ya perdió el ánimo de vivir totalmente. Y no hay poder divino que la haga que se levante esa persona de ahí. Tú le puedes hablar bonito, le puedes dar lo que sea, pero si esa persona perdió el ánimo, no hay poder divino que lo levante. Amén. Pero cuando una persona tiene ánimo, no sé si le ha pasado que hasta todas las demás cosas como que se alinean para que le pasen buenas cosas. Pero cuando andas de malas, como dicen, todo te pasa. Hasta el perro te orina. De verdad. Cuando es así, lo más saludable para tu vida, por favor, hermanos, no salgas. Quédate ahí, pégate unas cachetadas o algo, échate agua hasta que te animes. Ahora sí, sal y da la mejor versión de ti. Porque cuando llega el desánimo en cualquier situación, el desánimo en el matrimonio llega de que dices, para estar con estas, mejor me hubiera quedado soltero. Llega el desánimo cuando estás soltero también, amén. O sea, y todas esas cosas cuando llega así, pero ellos estaban prácticamente desanimados, amén. Y lo que Jesús les dice primero, les levanta el ánimo. Es lo primerito que tenemos que aprender, hermanos. Porque ahora te pregunto, ¿cuántos de aquí saben lo que te desanima? ¿Sí? Ahora te digo, ¿cuántos de aquí saben lo que te anima? Todos, hermanos, en inglés se conoce para los hombres una man cave, una cueva del hombre. ¿Has escuchado eso? Nadie la ha escuchado. Bueno. La cueva del hombre es el rincón, hermanos, donde vas, por ejemplo, cuando dije te aíslas, vas y oras ahí, lo que te guste hacer. Y todo hombre y toda mujer necesita tomar ese espacio, ese tiempo, ¿sí? Donde eres tú. Ahí es ese momento para que podamos ver lo que estamos haciendo mal o lo estamos haciendo bien. Ahora, lo segundo que les dice Jesús, ¿qué les dice? Yo soy, no temáis. ¿Se recuerdan qué significa yo soy? Yo subsisto por mí mismo y estoy en todo. Ahora,
¿Me está diciendo, pastor, que Jesús estaba en los vientos contrarios? Amén. Él era. Me está diciendo que él era el mar que estaba bravo, que los quería ahí agarrar. Amén. Es lo que Jesús, hermano, les estaba diciendo. No se preocupen, no tengan desánimo. Si yo les dije que iban para el otro lado, es porque vamos a pasar al otro lado. Amén. Volando, nadando, como sea, vamos a llegar. Eso es así. Cuando Dios dijo, hermanos, Dios dijo y Dios lo hará. Dios no es hombre para que diga mentiras, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que dijo en su palabra, hermanos, Él lo cumple. ¿Por qué creen que dice la palabra de Dios? El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no. ¿Por qué no? Es muy simple y sencillo. ¿Qué fue antes de la creación? Fue Jesús, fue la palabra, fue el verbo. Juan 1, ya lo hemos visto, amén. Yo era desde el principio, por eso la palabra de Dios nunca va a pasar todo lo que está hecho, habido y por haber, pero su palabra no, porque Él no tiene principios ni tiene final, amén. Entonces, ¿por qué dudamos a veces de lo que Dios dice, hermano? Y nosotros nos pasa a todos, amén, porque es bien fácil, hablar cuando tu carne no está en el asador. Cuando tu carne está en el asador, hermanos, ahí está el problema. Cuando te dice, hermano, crea que Dios lo va a sanar cuando estás al otro lado. Pero si eres tú que está pasando por un cáncer, o es tus hijos, o es tú que estás pasando por una necesidad económica, dices, sí, es muy fácil decirlo de allá, pero lo estuvieras pasando así. La otra vez hablaba con alguien, le digo, mira, el estar en la nada, le digo, es lo mejor que te puede pasar. Pero que estés de verdad en la nada. Porque si todavía tienes algo que cuidar, no estás en la nada. Cuando está alguien en la nada, no se preocupa de lo que diga la gente, no se preocupa de que va a pagar aquello, va a obtener esto, va a perder aquello, porque no tienes absolutamente nada que cuidar. Eres alguien libre. Y a alguien libre no lo pueden chantajear, no puedes moverlo. ¿Por qué? Porque no tienes nada que cuidar. Y de ahí es cuando se llama que tocaste fondo. Y cuando tocas fondo, ya no puedes ir más para abajo. Porque ya es roca, ya es algo duro, de ahí tienes que levantarte. Amén. Ellos estaban desanimados, hermanos, y aparte no sabían ni dónde, ni cómo, ni quién era. Pero Jesús les dice, no temáis. Esa es otra palabra, hermanos, que el día de hoy se las quiero regalar. No temáis. Analiza, si tú escribes ahí, escribe qué te da miedo. O si no, analízalo en tu mente. ¿A qué le tienes miedo, hermanos? ¿Qué es lo que digas? Esto yo le tengo temor pasar, yo le tengo, qué sé yo, no quisiera pasar por eso. Y vas a ver y analizas. Y no es lo peor que te puede pasar. Algo Juanjo dijo en el Salmo que leímos, que es el día que Dios hizo. Y si Él lo hizo, hermanos, Él calculó todo lo que se va a necesitar para este día. En cuanto nos levantamos y podemos respirar, ese día, hermanos, es porque Dios ya lo hizo, lo calculó todo, absolutamente todo, y estamos en sus manos. Continuamos, por favor. En el verso 28. Entonces respondiendo Pedrito, hermano, les dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ese Pedro, hermanos, ¿cuántos quisieran ser ese Pedro? A ver, ¿saben por qué Pedro le dijo eso, hermanos? Porque Pedro había escuchado él físicamente con Jesús, que las cosas que Jesús hacía, él las podía hacer. Eso es creer. Y aquí lo que Jesús le habla, hermanos, todos lo conocemos, ¿ok? Y Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas, hermanos, para ir a Jesús. Ahora,
Todos tenían la misma oportunidad, ¿correcto? Pero ¿por qué no se bajaron todos? Porque siempre es más fácil lo seguro que nosotros llamamos que lo inseguro. ¿Cuál es lo seguro? Hablando de todo, hermano. Lo seguro es, vamos a suponer financieramente hablando, alguien que depende, por ejemplo, de un salario, una gotita, alguien dice, yo prefiero una gotita, pero segura. Amén. A que me tenga que ir a arriesgar y hacer aquello, lo otro. ¿Saben que a Dios le gusta los audaces, hermanos? A Dios no sé, es algo que a Dios le interesa bastante eso, cuando nosotros somos audaces. Incluso a sus discípulos una vez los regañó y les dice, los hijos del mundo son más audaces que los hijos de luz. Porque nosotros a veces nos pasamos de precavidos, hermanos. A veces tenemos que ser un poquito, qué sé yo, arriesgarnos. Porque la barca es aquello que no dejas, que te brinda cierta seguridad, pero a la vez estás con miedo, te estás pasando, te está el viento, de todas maneras estás sufriendo todo lo demás. Pero por no dar un paso al que dirán, qué van a pensar los de mí, qué va esto, el otro, no damos ese paso de fe para poder hacerlo. Sin embargo, Pedrito, hermanos, él tenía muchos problemas, Pedro, pero él lo único que sí lo admiramos de Pedro, él hacía las preguntas que nadie hacía, se arriesgaba, él como dice, hacía y luego pedía perdón. Él decía, es más fácil pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Pedro era ese, hermanos. Él dice la palabra de Dios, Jesús le dice, ven. Y esa palabra, hermanos, hasta el día de hoy, te dice a ti y me dice a mí, ven. Todo, hermanos, Él te dice, hazlo. No dice la palabra de Dios, haz todo lo que te viniera a la mente por hacerlo, hazlo. Te quiero decir algo, en Dios no hay consecuencias, no hay casualidades, perdón. En Dios, hermanos, todo lo que ocurre trae un propósito. Todo, absolutamente todo. Simplemente tenemos que nosotros estar alineados con sus pensamientos y estar atentos. ¿Por qué Dios permitió que me encontrara a tal persona en tal fecha? ¿Por qué permitió que escuchara esto? Y siempre estar atento a todo eso. Amén. Verso 30. Verso 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Y qué pasó, hermanos? Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Hermanos, ¿por qué? Precisamente ahora comenzó a ver más los vientos. Pedro, ¿no dice la palabra de Dios que había un montonal de vientos cuando estaba en la barca? Pero ¿por qué a veces los problemas parece que nos azotan más cuando estamos dando esos pasos de fe? Fíjense lo que pasa aquí. Jesús les dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros, si tuvieras fe como un grano de mostaza y pudieras creerlo en tu mente, en tu corazón, tú le dirías a ese monte, muévete y pásate de aquí para allá. ¿Se recuerdan? ¿Por qué? Porque la naturaleza obedece cuando ya nos conecta. El creer, hermanos, es conectarse. Cuando tú crees que tú puedes hacer algo, tú hazlo. Tú hazlo, por favor. No importa, el grave problema que tenemos es comunicarlos a los demás. Nadie va a ver las cosas que tú estás viendo porque no se puede. Y no podemos convencer a la otra persona de lo que nosotros estamos viendo, de lo que nosotros estamos sintiendo. ¿Por qué? Porque eso es algo único. Y hasta que se logre, entonces puedes convencer a los demás. En Dios es primero cree y luego vas a ver. De la otra manera no se puede, hermanos. Amén. Tenemos que estar seguros. Y cuando es así, lo mejor que puede hacer la otra persona, apoyar a la otra persona. ¿Por qué? Porque la otra persona está viendo la foto completa. Amén. Pedro se creía capaz que podía caminar, hermanos, y lo logró. Por el cual, hermanos, al día de hoy yo le doy un aplauso a Pedro por eso, hermanos. Da un aplauso a la vida de él, donde quiera que nos esté encontrando. Fue el único que se arriesgó de los 12. Fue el que sufrió las críticas. Fue el que se rieron. Te caíste. Ya. Siempre cuando tú ves a alguien que logró algo, hermanos, es un fracasado que nunca se quedó tirado ahí.
Eso él lo tiene, ese título que él caminó. Y no nomás eso, hermanos. ¿Saben qué? Él fue el único que dio la voz, sálvame, Señor. Él, aunque no sabía cómo reaccionar, pero sabía a quién clamar cuando se encontró en problemas hundiéndose. ¿A quién clamas tú? ¿A quién clamas tú, hermano? ¿A quién clamamos cuando nos encontramos hundiéndonos? ¿Y saben qué? La palabra de Dios es explícita, dice que comenzó a hundir. No se fue de un solo. Así pasa cuando creemos en Dios, hermanos, como que nos da dando esa oportunidad que clamemos a Dios. Y Él está ahí listo para agarrarlo. Fíjense lo que pasa aquí. Él da voces diciendo, sálvame, al verso 31. Y al momento, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué Jesús lo regañó, hermanos, así? Porque él sabía que Pedro podía hacerlo, no tenía que dudar. Amén. La duda es aquella, hermanos, que se compara en la palabra de Dios como las olas del mar que van y vienen. Y la palabra de Dios dice que la persona que es inconstante en sus pensamientos es inconstante en todos sus caminos. Tú no puedes confiar, hermanos, en una persona que es inconstante en eso, en nada. Yo tengo una persona, hermanos, un amigo que es muy trabajador. Mi respeto, ese cuate desarma esta casa, este edificio en un ratito y lo vuelve a armar así, hasta con los ojos cerrados. Muy trabajador y todo eso. Pero ¿saben qué? Es irresponsable, inconstante como ninguno. Tanto así que a veces me dice, no, que consígueme trabajo. Y una vez le conseguí no, solo para que lo empezara y después, no, que me salió tal cosa. Y le digo, ok, te voy a poner en esta casilla ya. Yo soy así. No sé usted, pero yo soy así. Ok, sigue siendo mi amigo, mi conocido y todo eso, pero te pongo en esta casilla. No, eres muy trabajador esto, pero ¿sabes qué? No puedo yo empeñar mi palabra sabiendo que tú eres inconstante en tus caminos. Ahora entiendo por qué la palabra de Dios es así. Es preferible a alguien que no sepa nada y todo eso, pero dice, ahí voy a estar a tal hora y ahí está. Esa persona le confían más, hermano. Si no, nótalo en la compañía donde trabajas y vas a ver a quién le confían que abra el edificio, le dan la llave y todo eso. No se lo dan al más trabajador, se lo dan a la persona que es responsable y es constante. Amén. Que aún si va a faltar, trata de que no afecte a los demás. Dice, ¿sabes qué? Voy a faltar o algo, o si voy a faltar, dice, te voy a llamar a tal hora. Algo. Siempre esa persona es, pero uno inconstante. Pero aquí, hermanos, Jesús agarra y se ofende y le dice, hombre de poca fe, no le dijo discípulo ni nada. ¿Se acuerdan de cuando le dice de poca fe? Es porque realmente, hermanos, él podía y sabía Jesús que él podía caminar. Pero sin embargo no lo hizo. Pero en ese momento Jesús agarra y le extiende su brazo, hermano, su mano y lo levanta. No le da esa ternura. A mí me da una ternura cuando hace eso, hermano, porque, mire, Pedro era valiente. ¿Estamos aquí? Pedro era, hermanos, alguien que no le tenía miedo a la muerte. Así de fácil. Pero sin embargo, hermanos, cuando da eso, él sabía que si era Jesús, lo hizo caminar, pero si todavía era él, lo podía salvar donde estaba ahí. Y fíjense lo que Jesús hace, lo agarra y lo levanta, pero le da una buena regañada, como dice, ¿por qué dudaste? No dudes. Hermanos, cuando empieces algo, no lo dudes. Alguien, hermano, hace muchos años me dio una lección y lo aprendí y me dice, mira, la batalla más grande que vas a enfrentar en todo es siempre en tu mente. Cuando tú vas a empezar algo, vas a hacer algo, si piensas en tu mente que no lo hiciste, desde ahí ya perdiste tu mente. Desde ahí es mejor que no vayas. ¿Cómo te das cuenta que en tu mente ya lo habías perdido? Cuando, por ejemplo, alguien se dice, por favor, ore por mí. Y cuando oras y no pasa nada, yo sabía que no iba a pasar nada.
ya lo tenías en su mente eso. Y así pasa. La peor batalla que vas a librar es en tu mente. Continuamos, por favor, en el verso 32. Y cuando ellos subieron a la barca, hermanos, fíjense lo que pasó. ¿Qué pasó? Se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Hermanos, fíjense cómo en un ratito, en cuanto está Jesús ahí, se calma todo. Y así pasa en nuestras vidas. Lo único que tal vez falta en nuestra vida cuando está pasando de todos los tipos de tormentas y todo eso, es que Jesús esté en nuestra barca. Lo que te puedo decir, pues, olvídate de todo el mensaje que quieras, pero asegúrate que Jesús esté en tu barca. Amén. Que Jesús esté en la ecuación. Puedes tener de todo, pero si Jesús no está ahí, de nada sirve. Amén. En el momento se calma. Ahora vamos a ir a ver otro ejemplo, hermanos, igual con Moisés. Aquí, por favor, en el libro de Éxodo. Éxodo 15. ¿Se acuerdan el milagro que ellos vieron el domingo pasado y pasaron? Que fue que Moisés abrió el mar y los egipcios, hermanos, murieron la mayoría ahogados ahí. Y el pueblo de Israel vio todo eso. Aquí inmediatamente cuando pasaron, hicieron una fiesta, cantaron y adoraron y qué sé yo, hicieron algo grande, una fiesta que hicieron ahí. Se les olvidó de todo lo que habían pasado. Y ser hermanos, siempre hermanos, no sé, como que vamos por etapas y se nos va olvidando y luego vamos aprendiendo y tantas así. Pero en fin, aquí en el verso 22, por favor, vamos a leer el verso 22 hasta el 27. Llegaron a un lugar, hermanos, que había las aguas amargas, ¿ok? Verso 22, ¿lo tenemos? E hizo Moisés que partiese Israel del mar y salieron al desierto de Sur y anduvieron ahí ¿cuántos días? 3 días por el desierto sin hallar agua. Hermanos, hemos dicho por ejemplo, en los ayunos, 3 días es casi lo máximo que dura una persona sin tomar agua. Puede durar más, pero sin tomar agua, sin comer puede durar varios tiempos. Lo más, por ejemplo, Jesús duró 40 días sin comer, él tomó agua, ¿sí? Entonces, pero el agua, a mí me ha pasado por, no sé, lo he hecho por ayuno y también a veces por necesidad, que he pasado sin comer y sin tomar agua 2 a 3 días, ¿ok? Y el tercer día uno ya comienza a ver visiones, comienza la vista nublada. ¿Cuántos han pasado por eso? ¿Sí? O sea, yo cuando venía para acá tuve que pasar así. O sea, estaba niño, estaba más fuerte. Y quién sabe si la libro, si vivo para contarlo, pero en fin. A eso comienza uno así. Imagínense cómo estaban ellos ahí. Y cuando uno anda así, caminando, que te llevas una sed tremenda. Y cuando ves que el agua que se ves ahí más la cristalina, te alegra, no sé yo, hasta corres, te sale energía de donde no tienes, la verdad. Me imagino al pueblo de Israel que miraron ahí y dijeron, wow, agua, ¿sí? Y se van. Y cuando llegan ahí, la sorpresa, hermanos, que el agua estaba amarga, el verso 22, ¿ok? Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. ¿Se recuerdan también a quien también se puso Noemí? Fue la que se puso el nombre de Mara. ¿Se acuerdan o no? Que estaba amargada. ¿Sí? No sé cuántas maras usted conoce. Todos se rieron. Yo creo que cada uno. ¿Por qué miran a su esposa? Híjole, ya me imagino. Hermanas, por favor, ¿sí?
no le den, no le den no le dé motivo a su esposo, por favor, para que le diga Mara. Pero en fin, a veces así pasa, ¿no? Cualquier parecido a la realidad es pura mera coincidencia. Bueno, ellos, hermanos, no pudieron beber esa agua. Verso 24, por favor. Dice, entonces el pueblo, ¿qué dice la palabra de Dios? Murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué el ser humano siempre queremos buscar a alguien para echarle la culpa? Y saben, lo más triste de todo eso es que mientras tengas a alguien a quien echarle la culpa, tú y yo se la vamos a echar y no vamos a aprender nada, ni se nos va a cambiar nada en nuestra vida. Desde el momento, hermanos, que nosotros aprendemos a no echarle la culpa a nada ni a nadie de las cosas que nos pasa, desde ese momento nuestra vida comienza a cambiar. Desde ese momento. Pero mientras le eches la culpa al carro, es que llegué tarde porque el carro estaba ponchado, llegué tarde por aquello. Yo te quiero decir algo, hermanos, por favor, el día de hoy, el día de mañana, cuando llegues tarde o cuando no puedas hacer algo, lo que sea, trata de no echarle la culpa a nada, ni a nadie. Y vas a ver cómo comienza a cambiar nuestro chip, nuestras cosas en la mente. ¿Sí? Comienza a cambiar. Hace poco nos tuvimos que una salida con unos amigos, mi esposa y yo y todo eso. Dijeron a las 7 de la tarde, hermanos, llegar ahí. Y personas ya adultas, de edad y en el evangelio, para acabarla. Uno hasta pastor. Vengo yo preparo todo el día para salir temprano, hermanos, para llegar ahí a esa hora. Nos vamos ya de aquí, todo eso, ya dejando a nuestro niño y todo, ya, ok, planeando ahí. Dije, no, está, hasta le dije, figúrame cuánto tiempo está. No, está 43 minutos. Ok, entonces llego, salimos una hora antes, dejamos al niño, vamos. Faltando media hora, comienzan a llegar los mensajes. No, que apenas voy llegando del trabajo, voy a llegar tarde hasta como a las 7:30 y otro hasta las 8. Esto, el otro. Y ya no, pues ya me conocen, hermano. Se me voló la paloma y me sentó el buitre, hermano, ahí. Y ya les digo, ya no, hombres, fuimos hombres los que nos pusimos de acuerdo, ¿o qué? Le digo, ¿qué ejemplo les dan a sus mujeres, a sus esposas? Dijeron a tales horas, ¿ok? No, ok, ya, digo, no, está bueno. Ya, mejor le digo, vamos a ir entonces a perder tiempo a otro lado, ratito, en lo que les damos ahí. Y ya les mandé un texto, les digo, ya, mi esposa me trajo aquí de shopping y todo lo que me gaste, a ustedes se lo voy a cobrar por su culpa. En fin, siempre, hermanos, vamos a encontrar algo a que echarle la culpa. Por favor, de aquí en adelante siempre es mejor cuando alguien te dice, mira, me levanté tarde, me quedé dormido. Porque siempre recuérdate que las demás personas están contando contigo, ¿sí? Y si eso se aumenta, créeme que nadie te va a tomar en cuenta. Es como una persona que quiere firmar un contrato millonario, hermanos, de un trabajo. ¿Tú crees que te van a tomar en cuenta si llegas media hora tarde? ¿Tú crees que esa persona que está a punto de firmar ese contrato te va a confiar algo así? Si no puede uno ni siquiera administrar su propio tiempo de ir a ese lugar y de ser responsable de uno mismo. No se puede. Amén. Eso es así. Como hijos de Dios, hermanos, de verdad, eso, y como hispanos, porque como hispanos nos invitaron a las 6 porque la fiesta va a empezar hasta las 7, 8. Dicen, no. Y cuando usted diga que va a empezar a tal hora, empiece, llegue quien llegue y fulano, sutano, usted empiece, hermano, y va a ver cómo va a empezar. ¿Sí o no? Cuando lo invita a un americano, usted dice, llego a tal hora porque ellos empiezan puntual, ¿o no? Así. No sé quién está hablando Dios, hermano, pero si habla de un Pedro es porque hay un Pedro aquí. Por favor, sí, hay que cuidarnos de eso, hermanos, bastante. Bueno, ellos aquí empezaron a murmurarle. Empezaron, hermanos, a hablar contra Moisés, ¿ok? Y es lo peor que nosotros podemos hacer, hermanos, hablar contra el líder. Imagínense, o sea, Moisés, que era, ¿quién es yo?
hermanos, a Moisés durante todo este tiempo que he estado estudiando esto otra vez, yo sé que lo hemos estudiado varias veces, pero yo digo, Moisés, ¿qué necesidad tú tenías de haber estado pasando por tantas cosas así? Yo, hermanos, aunque sí un día sí le dijo Moisés, un día sí fueron la paloma y entraron los buitres, le dice, Señor, encárgate, es tu pueblo. Dice, no es mi pueblo. ¿Se recuerdan o no? Ese Moisés de verdad que sí tenía, hermanos, una paciencia que wow, yo quisiera tener eso de verdad. Ore por mí, por favor. Bueno, verso 25, por favor. ¿Qué hace Moisés después que le fueron a reclamar, después que empezaron a murmurar? ¿Ok? El murmuro, hermano, no es el murmuro. Cuando habla la Biblia de murmuro, yo creo que todo el mundo entendemos lo que es un murmuro. No es hablar, ¿ok? No es que le comunicaron, no es que le fueron a decir a Moisés, sino, ¿ya viste aquel que nos sacó de allá donde estábamos comiendo ahí carne en la olla? Nomás mirábamos, ahí estaba el café, ahí estaba el agua, ahí estaba todo. Eso es murmurar, hablar y no tener el valor de irle a decir a la otra persona. Mire, le voy a dar un dato aquí hablando de eso, por favor. Ok, cuando usted tenga algo, porque supuestamente el murmuro, supuestamente, hermanos, la preocupación, en el más saludable de los métodos es porque estás preocupado por la situación, ¿correcto? Si la persona está preocupada por la situación, vamos a suponer que tu hermano, tu hermana andan en un problema, lo que sea, y te preocupa tu hermano, en vez de ir a hablar con la otra persona, ve y habla con él. Hácelo saber que tú estás preocupado porque te interesa. Y ahí esa persona va a saber que realmente te interesa su salud, te preocupas por él. Pero ir a murmurar, a decirle a la otra persona, eso es murmuración. Y eso, hermanos, en la palabra de Dios se conoce como un crimen de muerte. Así que antes de murmurar de alguien, primero pregúntate, ¿estoy dispuesto a matar a esta persona? Porque bíblicamente es eso. No hay otro término, ¿sí? Ellos hicieron eso, pero Moisés, hermanos, fíjense aquí en el verso 25, que ¿cómo era Moisésito, hermanos? De verdad. Tenía una paciencia. Yo hubiera sido como los discípulos, Señor, ora para que caiga fuego del cielo y los consuma esos cuates. Los discípulos así eran, hermanos, esos cuates. Mi respeto. Verso 25 dice, y Moisés clamó a Jehová. ¿Se recuerdan de la vez pasada? Y otra vez Moisés dice, y clamó a Jehová. ¿Y qué pasó? Dice la palabra de Dios. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó Jehová, hermanos. Fíjense acá. ¿Cómo solucionaron ese problema, hermanos? Clamando, ok, en este caso Moisés clamó, pero el árbol nació ahí o ya estaba ahí. Ya estaba ahí. Ya estaba ahí, hermanos. Simplemente la palabra de Dios dice que se lo mostró, como diciéndole a Moisés, voltea a ver a la derecha. Fíjese algo que pasó la otra vez. Tengo un amigo allá en Houston que le dolía su riñón. Algo curioso. Ese cuate es lo que le digo, a veces está medio loco igual que yo. Por eso no me llevo bien con él. Bueno, andaba ahí, de repente andaba comprando tés y así, y una vez miró que nació un árbol ahí en la yarda. Lo dejó crecer y lo miraba, lo regaba y todo eso. Y una vez me dice, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que me dolía el riñón? Digo, sí. ¿Sabes cómo se me quitó? Digo, ¿cómo? ¿Ves ese árbol que me nació ahí? Dice. Agarré las hojas, dice, y hice un té con ese árbol. Ahora, no es recomendación para que luego me va a llegar envenenado, va a decir no. Si tienen la suficiente fe para hacerlo, gloria a Dios por su vida, si no, allá me va a ver orando en su funeral. Pero se sanó. Y me dice, ahí me nació, dice Dios, me lo mandó ahí que me naciera. Y fíjese, y ahora que veo esto, digo, es que es cierto, en el mismo problema Dios te da la solución. No dice la palabra de Dios que en la prueba, ahí mismo está la salida.
De verdad, analícelo y verá. Cuando el problema de nosotros cuando nos encontramos en pruebas y en problemas es que nos cegamos. Y te pueden aconsejar quien te pueda aconsejar, pero te digo, ¿quién tiene la solución? Tú la tienes. ¿Sí o no te ha pasado que estás bien emproblemado y al final cuando te calmas comienzas a analizar y dices, aquí está, y dices, es que era lo que tenía que hacer, pero no escuchamos a nadie más ni miramos para otro lado porque nuestra vista está cegada, estamos concentrados en ese problema. Así estaba Moisés y todo el pueblo de Israel murmurando contra él y viendo que las aguas estaban amargas y con ese gran problema, pero se les olvidaba que Dios estaba ahí. ¿Por qué dice la palabra? Y los probó Dios. ¿Por qué los probó Dios? Para ver si alguien volteaba a ver y para ver si alguien se acordaba que si Dios, hermanos, abrió un mar para pasar en seco, ¿usted cree que Dios no iba a poder endulzar el agua? Pero se les olvidó. Así somos nosotros. Se les olvidó que Dios había hecho eso y Dios les dice, le muestra a Moisés. Siempre, hermanos, Dios utiliza a alguien, a veces al niño, al bebé, a alguien utiliza para mostrarte en qué estás fallando, dónde tienes que hacerlo y eso, pero siempre Dios lo hace. ¿Saben por qué Dios lo hace eso? Le voy a decir por qué. Porque cuando nosotros lleguemos al cielo y queremos culpar a Dios de algo que no, Dios tiene ahí testigos y dice, ¿te acuerdas de fulano de tal, en tal fecha, en tal hora, que él te dijo esto o llevaba tal cosa? ¿Sí o no? Recuérdese. Lo único, por eso la palabra de Dios, hermanos, hay un canto que dice, abre mis ojos, oh Cristo, ¿recuerdan? Yo quiero ver. Bueno, eso, hermanos, es lo que pasa. Estamos estudiando a Pablo. Pablo, hermanos, lo que pasó, que quedó ciego, fue algo físico, pero también fue algo espiritual. Pablo, jamás después que se le cayeron las escamas, él miró las cosas como las miraba antes. Jamás. ¿Por qué? Porque se le cayó esa venda que traía en los ojos, hermanos. Comenzó a ver las cosas como las ve Jesús. Y cuando nosotros miramos las cosas como las ve Dios, hermanos, ya jamás voy a ser igual. Continuamos, por favor. Nos quedamos en el verso 26. ¿Sí? Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oídos a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna, ¿qué, hermanos? Enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy ¿quién? Jehová tu sanador. Aleluya, hermanos, porque yo soy Jehová tu sanador. Y eso era para Moisés y para todo el pueblo de Israel, los que estaban ahí murmurando en contra de ellos. ¿Sabían, hermanos, que la incredulidad es una enfermedad? Y es una enfermedad que es más fatal que cualquier otra enfermedad. Porque es capaz, hermanos, de crear cosas donde no hay todavía. La incredulidad. Fíjense aquí este último versículo, hermanos, el 27. Parece un versículo como sacado de contexto. Yo estudiando, hermanos, este mensaje, estudiando este versículo, honestamente me di varios toques así como que, a ver, o sea, como que alguien lo sacó de contexto y lo puso ahí. Mírelo y verá. O sea, no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver. De verdad. Fíjense lo que dice, ok, el verso 27. Ya cuando ya pasó ahí, hermanos, que les dice, y llegaron a Elín, donde ¿qué, hermanos? Donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. ¿Qué le viene primero a la mente a usted al ver eso? Se ve como si está fuera de contexto, pero si lo analiza, tiene todo que ver, ¿correcto? Tiene que ver como que curarte de espantos,
allá estaba sufriendo por el agua que estaba amarga. Ahora mira, te voy a llevar donde están 12, no nomás una, 12 fuentes, hermanos, de agua. Y ahí vas, ahí ellos pues nada tontos, ahí camparon, ahí no, aquí somos, aquí nos quedamos. En la Biblia, hermanos, si usted busca los 12, número 12, lo que significa el fin de un ciclo, el principio de otro, pero también significa perfección. ¿Ok? Eso es lo que significa, si usted quiere saber el número 12. Ahora, el número 70 también en la Biblia significa exactamente lo mismo que el 12. ¿Ok? Por eso se recuerdan que Jesús envió a 70, envió a los 12, y aún también dice a Moisés que el hombre viva 70 años y en sus mejores 80, en los más revueltos. Es un fin de un ciclo y empezar otra época, y es perfección, ¿correcto? ¿Por qué es perfección? Porque igual, o sea, a los 70 años, o sea, ya, yo pienso que ya no te preocupan casi nada de las cosas, hermanos, de verdad. Alguien que tenga 70 años aquí me puede decir, pero yo ya no lo he visto que ande preocupado el qué dirá la gente, que esto, lo, ya. Dice, para empezar, ya ni necesito mucho para comer. Yo con un granito, yo como todavía, ¿sí? O sea, en los 70, hermanos, eso también significa eso. ¿Te acuerdan también de 70 veces 7? Número perfecto de Dios, que perdonar a tus agresores. Bueno, aquí en esto, hermanos, es lo que Jesús, en este caso aquí Jehová hablándoles, llega después que murmuraron contra su pueblo, que murmuró contra el líder que estaba ahí. Dios agarra, hermanos, y a propósito los lleva y los sienta ahí para enseñarles la perfección de Dios y para enseñarles que con Dios, hermanos, las tenían segura. Ellos lo único que tenían que hacer es aprender a confiar en Dios. Lo volvemos a leer, por favor, hermanos, desde el 26. Fíjense, desde el 26, bueno, el 25, hermanos, yo escribí aquí tantito, fíjense. El 25, si se da cuenta, cuando Moisés clamó a Dios, dice que le mostró el árbol, pero si le pone atención, dice que también ahí le dio estatutos y ordenanzas. Esos estatutos y ordenanzas que Dios le dio a Moisés, hermanos, después Moisés se lo transmite al pueblo y le dice que aprendan a confiar, que guarden sus mandamientos, que guarden todas las ordenanzas, y Dios va a ser su sanador, el sanador de todas las cosas. Ahora, el verso 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, ¿ok? Es algo bien importante. No es el Dios de Julano tal, es si oímos la voz de que cuando decimos es nuestro Dios, es mi Dios, es diferente a que es el Dios de Julano tal. No, cuando David pasaba por algo, él decía: mi Dios tiene el poder para salvarme. Igual los 3 jóvenes que fueron echados allá al horno de fuego, ¿qué le dijeron a Nabucodonosor? Le dijeron: mi Dios, a quien yo y quien nosotros servimos, nos librará, pero y si no, nos da lo mismo, porque eso quiere decir que ya no somos útiles en esta tierra, tenemos que empezar otro lado. Pero saber eso, hermanos, aferrarnos a eso nos va a ayudar bastante, amén. Entonces, si oyeres, ahora el verso 27, y llegaron a Elín. Eso, por eso hay varias iglesias que a veces se llaman Elín, porque significa eso. Pero lo que a veces ignoran es el contexto de antes, hermanos, lo que había pasado ahí. Que para poder llegar a Elín, primero tenemos que pasar por Mara, por dificultad. No podemos llegar a Elín sin antes haber pasado dificultades. ¿Por qué? Porque usted cree que no valoraron cuando llegaron ahí. Hermanos, siempre cuando pasamos por momentos difíciles en nuestra vida, valoramos bastante esos momentos que vienen de alegría, los valoramos bastante y no queremos que se vayan.
Siempre, hermano, sí o no, aún las parejas que discuten, después de una discusión, hasta muchos lo agarran de práctica porque les gusta, dicen, no, el reconcilio es más bueno. Dicen. Eso no pasa aquí, hermano, eso pasa allá en otras iglesias ¿no? del mundo, aquí no. ¿Por qué? Porque siempre, hermanos, después de que pasas por Mara, de un momento difícil, vienes y pasas a Lin. En este momento Dios te va a pasar, hermanos, por Lin. Vas a llegar a Lin. Tu momento de llegar a Lin llegó. Amén. Póngase de pie y dígale a Dios, es mi momento que voy a llegar a Lin en este momento.